Hola, un saludo, deseando que Dios bendiga a cada uno, a cada quien en este jueves. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 40, leemos: Jesús le dijo, en este caso a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La vida hasta ese momento les había sido más o menos llevadera. Eran dos mujeres solteras ya de cierta edad, pero ahora el panorama se les planteaba sumamente desolador. Una breve enfermedad había cegado la vida de su ser más querido, su hermano. Además, aquella persona fallecida era el sustento del hogar. No había servicios sociales que se hiciesen ahora cargo de ellas. Durante unos días sabían que tendrían la visita de seres queridos, la solidaridad de familiares cercanos, lejanos, e incluso de los vecinos, pero pronto terminaría todo ese torrente de abrazos, de palabras de consuelo, de lágrimas compartidas. El llanto, la desesperación, la desilusión en aquella casa se palpaba en cada gesto, en cada sollozo, en cada suspiro, en cada silencio. El gozo por hacer las labores del hogar, incluso el hecho mismo de cocinar, la alegría esa ya había pasado. Todo eran recuerdos y ya nada volvería a ser igual. Llevaban tiempo sin ver a Jesús. Tampoco tenían esperanza en verlo. La situación no tenía vuelta de hoja. Habían suplicado, habían pedido la presencia de Jesús en su casa para que hiciese un milagro con el amigo, aquel que todos sabían que era amigo de la familia, el maestro de Galilea. Y Jesús no había aparecido por allí. Incluso tenían la sensación de que les había dado de lado. Y cuando ya todo era imposible, porque el tiempo había pasado, porque las circunstancias eran las que eran, apareció Jesús y les dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esa misma pregunta nos la hace hoy Jesús a cada uno de nosotros. Seguro que tantas veces nos sentimos como Marta y María, que hemos perdido a un Lázaro, a un amigo, a un familiar, a un ser querido. Un Lázaro que se llama enfermedad y que ya no hay medicinas. Un Lázaro que se llama economía y que vemos que todo va de mal en peor y no hay remedio. Todos somos como Marta y María, que tenemos un Lázaro de proyectos que han quedado frustrados. Y Jesús, cumpliendo las promesas de lo antiguo, nos recuerda que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Nos recuerda que Él resucita los huesos muertos, los proyectos frustrados, las situaciones sin límite, las resucita para que la gloria de Dios se vea.
Bien, después de este tiempo de oración continuamos y hoy vamos a leer de nuevo el Salmo 23, que hemos hecho otros jueves también, y vamos a seguir avanzando, si el Señor lo permite, pues meditando cada frase de este Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Indudablemente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Quisiera hoy pensar en el versículo 4, en la segunda frase. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice la segunda frase, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Desde luego, la tecnología, valga la expresión, la tecnología del pastor es suficiente. Siglos más tarde, el apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses, dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, no en cualquier sitio, riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La disciplina de Dios, y disciplina y discipulado son palabras con la misma raíz. Un discípulo es alguien disciplinado. A veces pensamos que disciplina es castigo, disciplina es vivir discipuladamente, si se permite la expresión. La disciplina de Dios es aliento a nuestra vida. La disciplina de Dios es suficiente para darnos aliento a nosotros. Vivimos a veces desalentados por los fracasos que encontramos, como les pasaba y como comentaba hace un momento, a Marta y a María estaban desalentadas. Se habían olvidado de la vida de discipulado en ese sentido. Si yo vivo a mi aire, si yo vivo sin contar con Dios, por muy cristiano que me llame o me consideren los demás, si yo vivo a mi aire, entonces no soy disciplinado. Hace años tengo la bendición, Dios me dio la oportunidad de aprender a conducir y sacar mi carnet de conducir. Y creo que sé conducir, pero yo puedo conducir a mi aire. Pero si conduzco a mi aire sin respetar, sin tener en cuenta las normas de circulación, sin actualizarme, porque han cambiado con los años las normas de circulación, entonces voy a ser un peligro para los demás y para mí. Y en un sentido espiritual, también puedo estar engañándome si no tengo una relación fluida con Dios, una relación constante con Dios. Confesemos que muchas veces nos gustaría que Dios se adapte a nosotros, como le sucedía a Marta y a María, en vez de nosotros adaptarnos a lo que Dios es. David no dice en este salmo, bueno, tú tienes que darme aliento. No, él dice, Señor, tu vara y tu cayado, la tecnología, los instrumentos que Dios usa son suficientes. Y a veces queremos que Dios haga las cosas a nuestro gusto y no como Él quiere hacerlas.
Dios conoce mejor que tú y que yo. Dios conoce mejor que nosotros qué necesitamos y por eso nos da una serie de mandamientos, una serie de pautas, una serie de normas, de ordenanzas para que las obedezcamos. Dice el profeta Samuel, el libro del profeta Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras del Señor? Ciertamente, indudablemente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. A muchas personas quizá les sería más fácil hacer grandes sacrificios que obedecer la voz de Dios. Creo que si obedeciésemos más a esa vara y a ese cayado, nos ahorraríamos muchísimas lágrimas. Me infundirán aliento. Es reconocer que vamos a pasar momentos de desaliento y que necesitamos estar constantemente en onda con Dios. O como diría después el apóstol Pablo en los Colosenses: si habéis resucitado con Cristo, poned vuestra mira en las cosas de arriba. Desde luego creo que si hiciésemos más caso a los mandamientos, a los preceptos de Dios, la vida nos iría mejor. Y sobre todo, que es lo importante, glorificaríamos más a Dios. Porque si mi vida no glorifica a Dios y me glorifica a mí mismo, entonces estoy perdido, estoy desalentado. La palabra de Dios es medicina preventiva para los problemas y medicina curativa para nuestras enfermedades. Hemos tenido un tiempo de oración y es un buen momento para confesar al Señor cómo estamos. Dios no se molesta, Dios no se enfada porque le confesemos cómo estamos. Al revés, como otro salmista diría, el Salmo 139, necesitamos decirle: Señor, examíname y corrígeme. ¿Se complace el Señor en los holocaustos como en que se le obedezcan? En absoluto. Hay personas que a veces prefieren gastar todo en vez de obedecer a Dios, o a veces manifestar amor hacia los demás. Es interesante: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara la usa el pastor, la pone en alto en medio del rebaño, y las ovejas miran la vara y saben hacia dónde tienen que ir. Y claro, me puedes decir: eso está muy bien, cuando es de día y cuando es de noche. Precisamente el cayado, la vara, se choca contra el suelo, y el ruido que hace contra el suelo, ese clac que hace, ese claqueo que se oye contra el suelo, la oveja sabe dónde está el pastor. Desde luego, ciertas son las palabras del Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué bueno es que Dios conoce nuestra situación. Estés feliz, estés desanimado, hoy podemos acudir al Señor y podemos decir: Señor, ábranos. Queremos oír, queremos ver tu vara y tu cayado. Es peligroso un cristiano que nunca se desalienta. ¿Sabes por qué? Porque si hubiese un solo cristiano que nunca se desalentase, este texto le sobraría. Por eso estoy seguro que hoy tú y yo necesitamos este texto, y que Dios permita que sea no solo una esperanza, sino una realidad en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga.